recomiendo aquí en el área de Santa Fe, y en este caso para hablar de lo que va a pasar en las próximas elecciones y lo que se elige como son los precandidatos en esta oportunidad a intendente en la ciudad de Rincón, y en esta oportunidad junto con Ricardo Novelo, precandidato a intendente dentro del Partido Justicialista. ¿Cómo anda, Ricardo? Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, gracias a vos por darme esta oportunidad. Y acá estamos, bien, visitándote. ¿Cómo te encuentras esta oportunidad y posibilidad, digo, de representar, digo, no solamente a lo que es el peronismo, sino de encomandar una ciudad como es la de Rincón? Mira, estamos bien vistos, estamos trabajando muy bien con los vecinos. Te cuento así medio rápido, esta es una agrupación nueva, una agrupación que se formó hace 2 años y medio aproximadamente, después de una charla entre compañeros de trabajo, tomando unos mates, decir, che, la estamos pasando mal con la parte ejecutiva, medianamente no tenemos una fluidez, ¿no? un trato continuo con el intendente, siempre con los secretarios, coordinadores, pero nunca con el intendente una charla muy flexible. Y bueno, nada. Y ahí empezamos a charlar y empezamos a armar un grupo, se empezó a sumar empleados, después ya se empezaron a sumar los vecinos, y así fue transformándose esta agrupación en lo que somos hoy, un grupo muy amplio, un grupo donde hoy contamos alrededor del 80% de los empleados municipales, somos alrededor de 300, entre lo que es planta permanente, contratados y eventuales. Así que tengo la grata y el honor de contar con la mayoría de los jefes, que no es poco. ¿A qué voy? Que un grupo en la sabiduría y en el conocimiento y en la capacidad que tienen ellos es muy rica, muy sabio, así que es importante contar con mis compañeros, apoyarme en ello, ya que somos todos jefes de carreras, jefes que tienen no menos de 25 años de servicios. Entonces se hace mucho más fácil por ahí armar los proyectos. Hoy prácticamente, faltando un mes, justo casi un mes a las elecciones, tenemos ya todo armado, todo escrito, para ir presentándolo ante los medios, ante la gente, llevando un mensaje constructivo, un mensaje que a la gente le impacte, que crea en nosotros, en mi grupo. Vos fijate que hoy prácticamente está decepcionada la gente, el vecino en general, está decepcionado de los políticos, porque siempre, cada 2 años hay una campaña, empiezan con los proyectos y después no los llevan a cabo, no lo ponen en práctica, no son viables, por ahí se malgasta el dinero municipal. Entonces creemos que los empleados, con la capacidad y el conocimiento que tenemos, hoy somos el futuro de nuestra ciudad de Rincón. Y hablando de ciudad, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué mejorar? Mira, mejorar, no cambiar, porque no se puede cambiar más, sino mejorar en cuanto a un orden institucional. Primero tenemos que estar ordenados como empleados, coordinados, cada uno trabajar en el área que le corresponde, y luego salir a la calle a brindar un mejor servicio a lo que hoy en día estamos padeciendo. Primero y principal, tenemos que ver cómo se toma, si nos toca hacer gobierno, cómo recibimos la municipalidad en cuanto al dinero, en cuanto al parque automotor. Hoy se están viendo que hay muchos vehículos terciarizados, mucho personal terciarizado. Entonces, sí, ¿por qué? Si es para mejorar el servicio, la cual hoy deja mucho que desear, el tema de servicio, el tema de extracción de rama, hay mini basurales en toda la ciudad. Entonces vos decís, ¿qué está pasando? ¿Por qué terciarios? Entonces uno que empieza a caminar y a recorrer las áreas, observa muchos, por ahí hay un par de vehículos municipales rotos. Entonces cuando vos te des cuenta a fin de año hay que ver con qué te encontrás. Pero bueno, amén de eso, no podemos ser como todos los gobiernos electos que empiezan a trabajar, demoran primero un par de meses, hubo 1 año en conocer al empleado, pierden todo ese tiempo en coordinar, porque sí o sí tienen que tratar con los jefes y ver cómo se trabaja la municipalidad, cómo es el funcionamiento institucional, porque todo lo ven desde afuera, pero desde adentro es una historia total, distinta, muy diferente. Y bueno, y después ver, vuelvo a repetir, el tema del parque automotor. En cambio nosotros
Ya vamos viendo, vamos previendo todo, con qué nos vamos a encontrar. Y bueno, nada, la idea es empezar a mejorar el tema servicio, que es lo que está pidiendo la gente, el tema iluminación, y después estamos haciendo mucho, pero mucho hincapié en el tema inseguridad. O fíjate que ya se aproxima el verano nuevamente, tenemos barrios que en lo que es febrero, marzo y abril tienen un crecimiento en la inseguridad, que son los barrios Villa California, La Rinconada, Rincón Amigo. ¿Pero por qué? Porque el ciudadano de Santa Fe que tiene quintas o que vive hoy en la zona, en el verano se la pasa de vacaciones, está todo el tiempo de vacaciones y está viviendo ahí en su casa o quinta, pero después tiene que empezar su cotidianidad, el tema laboral y empieza a dejar la casa toda habitada. Entonces prácticamente no están en todo el día la gente de Santa Fe, porque vos fíjate que quien trabaja aquí sale a las 8 de la mañana y regresa a 8 de la noche. Entonces está todo el día la casa sola. Y a veces ni regresan por ahí durante la semana, y bueno, ahí es donde empieza el foco de inseguridad. Así que estamos haciendo hincapié en cuanto a la prevención. Yo vengo sosteniendo como jefe del área de control, vengo sosteniendo hace muchos años, es más, ya llevamos 3 mandatos que presentamos proyectos de seguridad y no nos toman ese proyecto los gobiernos de turno. No sé, serán motivos, por ahí muchas veces los ejecutivos creen que el empleado no tiene conocimiento o dependen solamente de sus coordinadores, ¿viste? Creen solamente en sus coordinadores nada más. Y bueno, creemos que nuestro proyecto de seguridad es muy viable, más allá que haya que invertir dinero. Sí o sí hay que invertir porque son personales que tienen que estar las 24 horas del día, con un vehículo dando vuelta, con policía adicional pago. Entonces lleva un costo, tiene un costo. Pero bueno, hay que invertir, la seguridad hay que invertir. O sea, la prevención hay que invertir, si no, no sirve. Entonces nosotros hoy ya lo estudiamos, ya tenemos de dónde recurrir con ese gasto que va a ocasionar la Guardia Urbana. Es un área que ya está creada, está bajo mi cargo, es una sección. Y bueno, nada, hay que ponerlo en funcionamiento, hay que afectar empleados, capacitarlo. Nuestra idea es capacitarlo por 2 meses con persona idónea en la materia en cuanto a la seguridad. Ya están hablados los instructores que van a dar las charlas. Y bueno, van a tener, ya vuelvo a repetir, una capacidad de más o menos no mínimo de 2 meses, cosa de que allá por febrero del año que viene, si Dios quiere y la pandemia nos permite, vamos a tener los cursos en Rincón nuevamente, así que ahí tenemos que tener Guardia Urbana, pero no para que trabajen los cursos, sino para que trabajen en la periferia, para que trabajen los... Claro, entonces el vecino va a poder a disfrutar de los cursos, pero también tiene que quedar tranquilo que su casa va a estar cuidada por nosotros. No es una tarea fácil, es fácil hablarlo y decirlo, pero llevarlo a la práctica es medio engorroso. Pero bueno, lo estamos estudiando, ya los inspectores, el cuerpo de inspectores que yo tengo a cargo también lo vienen trabajando y son un poco las herramientas que yo voy a utilizar, son un poco los pilares que voy a utilizar para que cuando afectemos gente en esa sección, son ellos los soportes, sean los guías de cómo conocer nuestra ciudad. Porque fíjate que esta gente sí tiene que capacitar, pero primero tenemos que conocer nuestra ciudad. Desde la Laguna Setúbal hasta el Arroyo Bajay, de sur a norte, tenemos que conocer todos los puntos, todas las cortadas. Hay que conocer todo y saber bien lo que es el mapa del delito. Un mapa del delito que lo tengo confeccionado ya hace más o menos 9 años, 10 años que lo tengo confeccionado. Creo que ni la comisaría local tiene ese mapa del delito como lo tenemos nosotros en el área de monitoreo. Es más, lo tenemos visible. La gente cuando por ahí algún ejecutivo o algún secretario de gobierno cuando ingresan, que son nuevos, observan esos mapas y les llama la atención. Es decir, ¿qué hacen estos mapas acá? Y bueno, pero son los planos de Rincón, de toda la jurisdicción. Para que ustedes tengan de referencia, además también. Claro, nosotros tenemos referencia, sabemos cuándo empiezan el foco de inseguridad en un barrio, en el otro, cómo se maneja el delincuente, ¿me entendés? Y bueno, y de ahí además tenemos datos también y conocemos a los chicos que andan delinquiendo, ¿viste? Así que, pero para tener todo este conocimiento en cuanto a seguridad, tenés que andar, hay que trabajar, uno mismo tiene que andar.
caminar las calles del pueblo, ¿me entendés? Y es lo que a mí me llevó durante años. Vos fíjate que en 26 años de servicio que tengo, siempre en lo que es prevención, pues empecé allá por 18 años como inspector y hoy, bueno, última jerarquía en mi área. Y todos esos años me fui capacitando, interiorizándome en el tema de seguridad, porque viste que el tema de seguridad es engorroso, el tema siempre se le echa la culpa a la policía, se le echa la culpa al Ministerio de Seguridad, a los gobiernos. Y por ahí la municipalidad siempre lo ve medio de afuera, ese tema de seguridad, por una cuestión de que no se quiere involucrar. Es decir, es un problema del Ministerio de Seguridad que ellos tienen que... Se hagan cargo de ello. Pero vos fíjate que ya van pasando tantos años y de que yo me acuerdo que ingresé a trabajar ahí aquella vez en comuna, siempre la misma falencia policial, es decir, tengo 2 policías, tengo 3 policías por guardia, tengo un solo móvil, que el móvil cuando va a hacer la diligencia a Santa Fe, que viene a traer los papeles a jefatura, nos quedamos sin móvil en la zona local, y así siempre transcurriendo los años fue pasando lo mismo, y entonces decía yo, la municipalidad de Rincón se tiene que involucrar en la prevención, colaborar con la policía. No vamos a ser policía, no vamos a llevar un arma, pero sí tenemos que colaborar en la prevención. Somos los que conocemos, somos la persona idónea, pero conocedor del sector de Rincón, así que colaborar con la policía, porque viste que comúnmente las comisarías van sufriendo esos cambios de jefes, de agentes, entonces siempre ingresa uno nuevo y cuando entra no conoce ni las calles. ¿Me entendés? Entonces, nosotros que estamos cotidianamente trabajando en la zona, en el territorio, la tenemos un poquito, somos más cancheros en eso, así que colaboramos con la policía. Bueno, después se llevó a Comando de la Costa, ya hace un par de años, y trabajamos en conjunto. Es más, el predio de La Lonja, donde yo soy jefe, está comando, un sector está Comando de la Costa, así que nos divide una sola pared a nosotros, nada más. Así que si tenemos un problema, el operador o el operador de la sala monitoreo que está ahí en ese sector también, se cruza la pared, ahí va y charla directamente con el personal policial que está de guardia, con el oficial de guardia que está ahí. Así que, nada, tenemos muchas ventajas, muchas diferencias en cuanto a por ahí a otros precandidatos o a otros ejecutivos, por una cuestión que nosotros convivimos con la policía. Se hace más viable el tema. Así que bueno, nada, haciendo mucho hincapié y trabajando mucho lo que es prevención. Fíjate que es un área que Rincón está sufriendo muchas usurpaciones últimamente. Tenemos muchas fincas en estado de abandono, las cuales sufren el tema de usurpaciones. Después tenemos sectores que usurparon como zona del terraplén, pero bueno, así que ahí es donde tiene que estar el Estado municipal, en la prevención. No lograr o no dejar que se asienten, no lograr que ingresen en fincas privadas, tratar de tener una continuidad y un control hacia esas fincas privadas que están en estado de abandono, es decir, hablar con los dueños, qué está pasando, por qué están en estado de abandono. Tiene que hacer una prevención, hay que trabajar mucho en el territorio, pero tiene que andar. Hay que estar en la calle. Hay que andar en la calle, no queda otra. Vos encerrado en la oficina, no vas a coordinar nada, que es un poco lo que uno solicita. Después, vuelvo a repetir, uno tiene que caminar la calle de noche, de día, en todo horario. En el caso mío, y quien te habla está prácticamente muchas horas trabajando en Rincón. Yo soy uno del personal que estuvo hasta el mes pasado haciendo el servicio nocturno, un servicio pasivo, tranqui, donde el vecino llamaba a las 2 de la mañana por X motivo, monitoreo me llamaba a mí y yo me levantaba, de civil uniformado, iba y procedía si había que proceder, si había que solucionar algún problemita en cuanto a usurpación, en cuanto a ruido molesto, en cuanto a prevención. Así que yo trabajé durante 12 años en ese servicio nocturno, de lunes a lunes, sí. Sin descanso. O sea, yo me trabajaba mi horario de la mañana, que de oficina, y después de las 20 horas, 22 horas, que entraba ya en esa guardia pasiva, al llamado telefónico. Pero bueno, como estoy ahora precandidato, así que lo dejé de hacer ese servicio, un servicio pago por la municipalidad, así que no sé si hay algún personal trabajando hoy en día, no, la verdad que desconozco, porque una vez que entré de licencia política,
me aboqué a la política y no tanto a mi área, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver después con qué me encuentro en septiembre si es que regreso. Ricardo, gracias por estos minutos, por presentarte y más que nada por querer cambiar la realidad del Rincón, que creo que es lo que más querés al presentarte en esta elección, ¿no? Gracias a vos por darme la oportunidad y ojalá tengamos otra entrevista. Claro, cómo no. Gracias, Ricardo. Gracias. Con Ricardo, el precandidato a intendente de la ciudad de Rincón, hablando sobre temas tan sensibles como son lo de la seguridad, las usurpaciones, que se quieren tratar de determinar, y la única forma de hacerlo es estando en la calle, y eso es lo que propone en este caso para la ciudad de Rincón, aquí desde el Hotel Hernandaria de Santa Fe. Lo recomiendo.